Buenas tardes. Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Espero que se encuentren muy bien de salud junto a sus seres queridos. Quien les habla, soy el licenciado William Durán Gallo, especialista en matemática. Y en esta oportunidad vamos a llevar el curso de matemática, el cual quiero que sea agradable a ustedes, que lo puedan entender. Más que todo es un repaso de la secundaria. Claro, ahora están en otro nivel, entonces el nivel es un poquito también más aplicado a las carreras que ustedes estudian. Espero llevarme bien con ustedes, espero que entiendan, que aprendan, que es lo más importante, y que puedan aplicar la matemática en el momento indicado. Como ustedes saben, la matemática se aplica en todo momento. La matemática, miramos a nuestro alrededor y todo es matemática. Entonces, que se puede combinar con otras áreas, ¿no? Para poder darle solución a diferentes problemas que se presentan en la vida diaria. Hay que entender que el curso de matemáticas se dicta en todos los niveles de la educación peruana, bueno, y en todo sitio. Y la finalidad que tiene el curso de matemática es crear en las personas un pensamiento crítico, reflexivo y lógico. Ese es el objetivo. Ese es el propósito de por qué se dicta la matemática en todos los niveles de educación, inicial, primaria, secundaria, superior, superior tecnológica, superior universitaria. En todo sitio se utiliza la matemática con esa finalidad. Perdón, crear un pensamiento crítico, reflexivo y lógico en las personas. No lo veamos como un curso complicado. Si bien es cierto, cada quien tiene sus habilidades, tiene sus fortalezas, también tiene sus debilidades, ¿cierto? Entonces, en el curso de matemática, yo lo voy a tratar de hacer un poco entretenido, donde participen ustedes también opinando, preguntando, debatiendo entre ustedes para que el curso se haga un poco dinámico, ¿no? Por eso quiero la participación de todos. Sería bueno, si fuera posible, que prendieran sus cámaras para ver con quién voy a trabajar, ¿no? Porque aquí da la impresión que yo estoy hablando solo, pero si se puede, a buena hora, ¿no? Para interactuar con ustedes y poder conocernos, poder opinar, preguntar, que hagamos de esta actividad, de este curso, pues algo, un momento agradable, no con presión, no con imponer, no, sino que seamos democráticos en este curso. Participemos, preguntemos, si alguien tiene una opinión, le escuchamos, si está bien, aplaudimos, y si hay que corregir, se corrige también. De eso se trata, jóvenes, de que participemos todos, porque si no se torna un tanto aburrido y ya se pierde el interés. Y la intención es que ustedes refuercen o repasen también lo que ya vieron en secundaria. De repente para algunos serán nuevos los temas que van a tratar, para algunos, no para todos. Y poco a poco vayamos entendiéndonos. La intención es que aprendan, la intención es que todos trabajen, que se esfuercen, si hay dificultades, que traten de superar esas dificultades y sobre todo que pregunten. Yo estoy aquí para ayudarlos en la comprensión de la matemática, de los temas que vamos a tratar, para que poco a poco vayamos avanzando. Y como le dije, ir creando un pensamiento crítico, reflexivo y lógico, que ya lo tienen, pero vamos a reforzarlo. De eso se trata, jóvenes. El sílabo ya está, ya lo tienen soporte tecnológico. De repente, si puede que ya lo hayan subido o lo están subiendo, para que ustedes vean cómo vamos a trabajar, los temas que vamos a trabajar. A partir de la siguiente clase, ya ustedes con anterioridad van a tener
el tema, una ficha, una separata, también va a tener las actividades, de repente pueden ir avanzando y en el momento de la clase, entonces que sea una clase pues donde haya participación de todos. Por eso van a tener ya el tema a partir de la siguiente clase, van a tenerlo ustedes. Hoy no lo compartí antes porque quería primero conversar con ustedes, aclarar algunos puntos y luego ya empezar el curso. Y antes de la sesión número 2, ustedes ya puedan tener el material con el cual vamos a trabajar. Entonces a eso se le llama la clase invertida. ¿Por qué? Porque ustedes ya van a contar con el material que vamos a trabajar en la siguiente sesión, por lo tanto lo pueden revisar. Pueden investigar también y si hay alguna duda, alguna pregunta, la hacen y yo, bueno, estaré para ayudarles. Muy bien. Como dije, para los que habían entrado temprano, mi nombre es William Durán Gallo, soy especialista en matemática, ya con varios años de experiencia en los diferentes niveles de educación, generalmente secundaria, preuniversitaria, superior, universitaria. Entonces, por ahí como que la experiencia me ayuda un poco como para poder también ayudar a los demás. Vamos a dar inicio entonces a la primera sesión. El día de hoy vamos a recordar qué es la lógica en su conjunto. Vamos a hablar de la lógica proposicional, de los elementos básicos de la lógica. Lo voy a hacer de una manera resumida porque el tiempo es apremiante y el tiempo pasa rápido. Bien, voy a compartir aquí una imagen. Durante el desarrollo del curso, cualquier cosa que no se entienda, a confianza, pregunten nada más. No se queden callados, por favor, porque si no, se quedan con dudas y esas dudas me van a, de repente, acompañar varias clases y no van a entender fácilmente la matemática. Y como les dije, el curso de matemática, aquí está mi nombre para todos. Por aquí está. Bueno, está un poco más abajo. Voy a presentar una imagen. Aquí está mi nombre. William II Durán Gallo. Y aquí les presento una imagen de lo que podemos entender de lógica. Miren, observen, analicen esta imagen y quiero que participen ustedes con las ideas que puedan tener, ¿no? De lo que es la lógica. Por aquí tenemos, dice que hay reglas, tenemos una idea, una representación mental. Por acá nos hablan de unión de ideas, sí y no. Hay un juicio, raciocinio, tenemos premisas, conclusiones, herramientas, etcétera. Entonces, ¿qué idea se les viene a ustedes de lo que es la lógica? A ver, voluntariamente. Cuando hablamos de lógica, muchas veces conversamos, ¿cierto? Y utilizamos el término lógica o lógico, ¿cierto? ¿No? Por ejemplo, a ver, te escucho, María. La lógica sería como un, un razonamiento, no es solamente el actuar, sino el razonar y juntar ideas con imágenes. Ok, ok, es la idea que tiene María. A ver, Edward, ¿escuchamos? Profesora, buenas noches con todos compañeros, buenas noches. Para mí la lógica sería el funcionamiento de la vida, en parte, ¿no? No te escuché bien, Porque ¿cómo?
la lógica sería funcionamiento de la misma vida, porque forma parte de Funcionamiento, nosotros, de la vida, funcionamiento, de nuestras funcionamiento de vidas, la vida. claro. Ya, a ver, esas son las ideas que están compartiendo sus compañeros. Los demás, ¿qué idea tienen de lo que es la lógica? ¿O qué sería la lógica para ustedes? ¿Cómo lo entienden? No quiero que busquen en Google, no quiero que lo busquen ni en ningún libro, en ningún sitio, sino que la idea primera que tienen ustedes cuando te preguntan, ¿qué es lógica? ¿Qué entiendes por lógica? Como les había dicho, ¿no? A veces conversamos y decimos, lógico, ¿no? Dice, es lógico. O claro, por lógica, ¿cierto? Usamos el término muchas veces y sabemos, tenemos la idea por lo menos de algo, de qué significa lógica. Ya sus compañeros han comentado algo. A ver quién más quiere opinar. A ver, Gabriela, te escuchamos. Buenas noches, profesor, compañeros. Buenas noches. Una idea sencilla que se me ocurre podría ser la respuesta a un problema o una pregunta de acuerdo a la experiencia que uno tiene. Ya, o sea, para poder resolver un problema, claro que usamos la lógica, ¿cierto? Por ejemplo, yo les podría preguntar, no, algo sencillo, ¿cómo demostrarían que 1 más 1 es 2? ¿Cómo demostrarían que 1 más 1 es 2? O sea, con la idea más sencilla que puedan tener. La forma más sencilla sería como creo les enseñan a los niños a sumar, ¿no? Que es agarrar dos objetos y si juntas un objeto con otro objeto juntos son dos objetos, entonces 1 más 1 es 2. Exacto, exacto, así es, ¿no? Como dice su compañera, por ejemplo, tengo, no sé si se ve esto, esta es la funda de mis lentes, no se ve bien, y bueno, y por acá tengo el celular, ¿no? Y yo puedo decir, mira, este es 1 y 1, 2, y la forma más sencilla de poder demostrar, ¿no? Y estamos usando la lógica, la experiencia también, porque de repente ya lo hemos aprendido antes. Yo puedo con los niños coger un chupetón, ¿cierto? Y otro chupetón y decir, ¿cuántos hay aquí? Y lo que se enseña, pues no, a sumar a los niños. 1 más 1, ¿cuántos hay? Cuenten 1, 2. Es la manera más sencilla y estamos usando la lógica, ¿cierto? Nosotros tomamos a veces, podemos inferir, podemos pronosticar. Muchas veces cuando ya se viene el verano y algunos pronostican de que va a ser periodo lluvioso o de repente que va a ser periodo seco. Entonces, eso por la experiencia, porque hay datos que ya existen, ahí viene la estadística también, ¿cierto? Y en base a esos datos, por lógica, si ahora la temperatura es igual, por ejemplo, que el año, pongamos el año 98, entonces podemos comparar y por lógica, ¿cierto? Por las leyes de la lógica, podemos llegar a pronosticar que si va a ser un periodo lluvioso o no va a ser un periodo lluvioso. También usamos reglas, ¿cierto? O sea, usamos fórmulas lógicas. Entonces, podemos decir sencillamente que la lógica es una ciencia formal cuyo objetivo es validar el razonamiento. Validar el razonamiento. Por ejemplo, para llegar a la fórmula del espacio, el espacio es igual a velocidad por tiempo. Para llegar a esa fórmula, primero se han planteado hipótesis. Entonces, alguien hizo algunos experimentos y de repente se planteó, por ejemplo, que el espacio, un ejemplo, ¿no? Una posibilidad, que el espacio de repente con los experimentos que hace es igual
por decir, a la suma de la velocidad y el tiempo. Es una hipótesis, pero usando las reglas de la lógica, las leyes, entonces va a demostrar si ese pensamiento es válido o no es válido. O sea, si esa hipótesis es válida o no, usando la ley de la lógica. Entonces, y bueno, las usan y han demostrado que no se cumple. Por lo tanto, esa hipótesis se desecha y se plantea otra hipótesis. Y así están en un constante planteamiento de hipótesis, utilizan las leyes lógicas para validar, para decir es válido o no es válido. ¿Cierto? Entonces, en general, así de la manera más sencilla, la lógica nos ayuda a validar el razonamiento. El razonamiento. Bien, vamos a continuar por acá. Un ratito que voy a compartir otro archivo. Ahí en el... A ver qué pasa, se rayó la máquina. En la plataforma le van a subir tres archivos. Uno que es el sílabo, para que ustedes tengan conocimiento de qué vamos a ver en el curso, cuántas semanas vamos a trabajar, qué tema en cada semana. No sé, se pasó ese... Quiero compartir, pero no puedo. A ver. Otro archivo es de la lógica proposicional. Ahí hay varias cositas que ustedes pueden leer. Yo lo voy a resumir por acá y en la siguiente clase si hay alguna pregunta, alguna duda. Se colgó la máquina, no quiere. A ver, a ver, un ratito, disculpen. Si salgo, vuelvo a entrar porque mi máquina se rayó. Profe, si de repente quiere que le apoyemos, puede compartir el archivo y alguno de Ya. nosotros puede. Ya, arreglé Ok. el problema. Muchas gracias, muchas gracias. Me da gusto que haya la predisposición, así la unión hace la fuerza. Muy bien, gracias. A ver, vamos a... Vamos a ver ahora. Ahí hay más cosas, como les digo, que ustedes lo pueden leer. El tiempo es corto y no me permite expandir un poco. Vamos a ver ideas puntuales. Por ejemplo, para la lógica, nosotros necesitamos de un lenguaje. En el lenguaje, ustedes ya conocen, bueno, hay lenguaje natural, lenguaje terminológico y las funciones del lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? A ver, ¿qué es el lenguaje? ¿Para qué nos sirve el lenguaje? Yo pienso algo y para que los demás entiendan, tengo que manifestarlo. Y tengo que manifestarlo de diferentes formas. Por ejemplo, usando la palabra, ¿cierto? Usando el lenguaje hablado. También puedo hacer con mímica. Con mímica también lo puedo, o con símbolos. Por ejemplo, el lenguaje de los mudos. Entonces, ellos con señas se comunican. Entonces, cuando uno piensa algo y quiere manifestarlo, va a hacer uso del lenguaje. Y aquí en el lenguaje, básicamente nos vamos a centrar en las funciones del lenguaje. El lenguaje tiene 3 funciones y una de ellas está relacionada netamente con las proposiciones. Funciones del lenguaje. El lenguaje tiene 3 funciones específicas, las cuales son función informativa, expresiva y directiva. Entonces, una de ellas, como les digo, está relacionada con la proposición. En la función informativa, me van a informar algo.
Y cuando me informan algo, puede ser verdadero o puede ser falso. Por lo tanto, esta función del lenguaje, que es la función informativa, es la que está relacionada con las proposiciones. Las otras funciones no, porque no va a ser ni verdadero ni falso. Por ejemplo, en la función expresiva, vamos viendo la función expresiva, cuando mediante el lenguaje se comunica sentimientos, emociones, deseos, actitudes y estado de ánimo. Entonces, aquí yo no puedo decir que sea verdadero, ¿no? Por ejemplo, bravo, Grau le ganó al Universitario. Un ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Entonces, aquí es una función, está la función expresiva. Están expresando algo, ¿cierto? Un sentimiento, por ejemplo. A ver, cuando yo digo, por ejemplo, un deseo. Deseo que todos los estudiantes terminen el curso con nota satisfactoria. Yo pregunto, ¿es verdadero o falso? ¿Se puede decir que sea verdadero o falso? O sea, es un deseo. ¿Se puede decir que es verdadero o falso? Creo que no. A ver, Luz. No, aún No, no, porque ¿cierto? todavía no se cumple. Claro, en cambio, cuando acá digo en la función informativa voy a informar algo, la lógica es una ciencia formal. Estoy informando algo. ¿Verdadero o falso? Aquí puedo decir que es verdadero. O también podría decir que es falso. Pero no puedo decir las dos cosas. Entonces, en la función informativa puede ser verdadero o falso. Es la única. El resto, en la directiva, por ejemplo, ¿quieres llegar a ser una persona exitosa? Si yo pregunto eso, lo que yo pregunto, ¿es verdadero o falso? No se puede decir, ¿no? La pregunta que me hacen, ¿quieres llegar a ser una persona exitosa? Yo no puedo decir que esto sea verdadero o falso. O si alguien te dice, siéntate y atiende la clase. ¿Se puede decir que es verdadero o falso? Tampoco, ¿cierto? Es una expresión donde no se le puede dar un valor de verdad. Y hay que entender que cuando alguien dice valor de verdad, se refiere a que puede ser verdadero o puede ser falso. Entonces, ¿dónde podemos darle un valor de verdad? Cuando la función es informativa. Resumiendo esto, las tres funciones del lenguaje, informativa, expresiva y directiva, la que está relacionada con las proposiciones es la función informativa. Luego viene otro concepto, que es enunciado. Cuando hemos empezado, yo entré, saludé, me he presentado, he dicho muchas palabras, he dicho muchos enunciados. Entonces, ¿qué es un enunciado? Una expresión. Es una expresión matemática o lingüística, ¿cierto? Como lo tenemos aquí. Una expresión matemática, 2 más 2 es un enunciado. O lingüística. Vamos a poner, vamos a decir, un ejemplo cualquiera. Las plantas son seres vivos. Las plantas son seres vivos es una expresión lingüística. Usualmente constituye una frase u oración. Mejor dicho, cualquier frase, cualquier oración es un enunciado. Ejemplo, silencio, por favor. Yo también puedo decir auxilio y también es un enunciado. Entonces, cualquier frase, cualquier palabra, cualquier oración representa un enunciado. Y se van a presentar dos clases de enunciados, el enunciado abierto y el enunciado cerrado. El enunciado abierto cuando hay por lo menos una variable. Como lo tenemos, voy a agrandar un poquito esto. El enunciado abierto cuando tenemos por lo menos una variable. Vamos a ver acá.
Listo. Cuando tenemos por lo menos una variable. Ahora, ¿cómo se puede presentar un enunciado? Como una ecuación, por ejemplo. Aquí hay una variable. X más 2 es igual a 12. Yo pregunto, ¿cuánto vale X? 10, ¿Dónde dice? ¿Dónde dice que X vale 10? no, Yo lo que pero por veo, lógica. lo que veo solamente es X más 2 es igual a 10. Por Una lógica, cosa es, profesor. perdón, Por Lógica. lógica sé que X vale 10. ya, una cosa es que yo diga resolver esta ecuación y me dan su valor, y otra cosa es que yo diga cuánto vale X aquí si me dicen que X más 2 es igual a 12. Una cosa es resolver y otra cosa es lo que yo veo aquí. Yo en ningún momento veo el 10, veo al X, porque el X de repente para uno vale 1, para otro vale 5, para otros vale 10, para otro vale 20, ¿cierto? Entonces aquí como yo lo veo, yo no puedo decir cuánto vale X, pero si les digo resolver la ecuación, ahí sí, por lógica, como dijeron por ahí, vale 10. ¿Ya? Entonces, en lógica nosotros tenemos que recordar que cuando hay una variable, eso es un enunciado abierto. Y no es una proposición. Los enunciados abiertos no se pueden decir ni verdadero ni falso. Yo pregunto, ¿esto X más 2 es igual a 12 es verdadero? No puedo porque yo no sé cuánto vale X. No es que lo voy a resolver y vale 10. No, aquí como yo veo X más 2 igual 12. Entonces, yo no sé cuánto vale X. Si X vale 5, ahí ya puedo decir que es falso, porque 5 más 2 me da 7 y no es 12. ¿Cierto? Cuando ya lo reemplazo por un número. Entonces aquí también hay que tener en cuenta que los enunciados abiertos también reciben el nombre de función proposicional. ¿Por qué? Porque justamente cuando yo ya lo reemplazo por un número, ahí recién puedo decir si es verdadero o es falso. Entonces, por eso, acuérdense, si yo les hablo de enunciado abierto, yo también puedo decir, en lugar de enunciado abierto, es una función proposicional. Yo digo, en la siguiente función proposicional, es lo mismo que decir enunciado abierto. ¿Por qué? Porque hay variables, mínimo 1. En el siguiente ejemplo, X es un número par. ¿Cuánto vale X? No sabemos. Puede ser el 2, puede ser el 4, puede ser el 6, el 20, el 100, etcétera. No sabemos. Como toma muchos valores, como varía, entonces esto es una variable. Por acá también, X menos Y igual a 10. Entonces, aquí hay dos variables y no sabemos cuánto vale cada uno. Por lo tanto, enunciado abierto o función proposicional. ¿Sí? ¿De acuerdo? Jóvenes, ¿se De entiende? acuerdo. Sí, sí se entiende. Ya. También puedo presentar, por ejemplo, se puede presentar como una inecuación. X menos 5 es menor que 18, por ejemplo. Entonces, no solamente van a ser ecuaciones. Acá también, por ejemplo, X es un número par. O se puede presentar como una inecuación igual. Hay una variable, por lo tanto, es un enunciado abierto. También se puede presentar con los pronombres él o ella. Él es estudioso. Él es estudioso. Pero ¿quién es él? Para ustedes, ¿quién es él? No sabemos. Puede ser Juan, puede ser Pedro, puede ser Luis, puede ser Mario, etcétera. O sea, puede tomar diferentes nombres, puede variar. Por lo tanto, él, el pronombre él, sería la variable.
También podemos presentar ella es bonita. Pero ¿quién es ella? Puede ser María, puede ser Isabel, puede ser Katy, puede ser Luz, puede ser Andrea, etcétera, ¿cierto? Y aquí la variable sería ella. Ella es bonita. Y también en forma implícita es un número impar. ¿Quién es el número impar? No sabemos. Puede ser 1, 3, 5, 7, etcétera. ¿Ya? Entonces, cada vez que veamos una expresión donde hay una variable y se puede presentar como las que hemos visto, se llama enunciado abierto o función proposicional. O sea, es lo mismo, son sinónimos. Y a veces, por ejemplo, en los exámenes de admisión viene así. Entonces, ya está claro esto. Bien. Y el enunciado cerrado, aquí es lo contrario. Aquí sí son proposiciones. Arriba no es ninguna proposición. Dígame, María. Disculpe, profesor, tenía una consulta. Lo que pasa es que quería saber si es necesario que tomemos nota o si ese archivo se nos va a compartir después. No, se está grabando, se le va a compartir en la plataforma y aparte todo este archivo lo voy a, no sé si lo han subido o ya lo van a subir en la plataforma también. No más que todo estoy explicando para que ustedes vayan recordando. De acuerdo, profesor, gracias. Ya. El enunciado cerrado, entonces aquí sí son proposiciones y es una proposición verdadera, pero no es cualquier proposición verdadera, sino una proposición, por ejemplo, donde es una definición, un concepto, las fórmulas, también están las identidades, esas son verdades. Por ejemplo, la lógica se define como la disciplina que estudia el razonamiento o deducción de un enunciado. Por acá tenemos una fórmula. La velocidad es igual al espacio sobre tiempo. Por acá tengo una definición. Las plantas son seres vivos, son un concepto. Entonces, ahí yo digo que son enunciados cerrados. Son proposiciones verdaderas. Muy bien. Vamos avanzando. Luego, bueno, esto lo voy a dejar para que ustedes lo puedan revisar y nos vamos de frente a la proposición lógica. ¿Qué es una proposición? En primer lugar, tiene que ser enunciado. Ese es el primer requisito. Un enunciado. Segundo requisito, que puede ser verdadero o puede ser falso, pero no pueden ser los dos a la vez. Pero alguien me puede decir, profe, pero ¿cómo que no puede ser dos a la vez? Claro, hay enunciados que para algunos es verdadero y para otros es falso. Por ejemplo, cuando hablamos de Santa Rosa de Lima es milagrosa. Para los católicos es verdadero, para los que no son católicos es falso. Entonces hay dos valores de verdad. O sea, para algunos verdadero y para otros falso. Y eso no es una proposición. La proposición solamente puede ser verdadera o puede ser falsa, no ambas. Otra cosa, otro requisito, que además de que sea verdadero o falso, debe ser o debe tener relación con la realidad. Por ejemplo, los chanchos vuelan. Los chanchos vuelan. A ver, yo digo, ¿chanchos vuelan? No, falso. Ya. Entonces, ahí alguien puede decir, es una proposición, porque dicen que tiene que ser un enunciado. Los chanchos vuelan, es un enunciado, sí. ¿Es verdadero o falso? Es falso. También cumple.
pero le falta el otro requisito, que es debe tener relación con la realidad. En la realidad, ¿algún chancho vuela? No, solamente en los dibujos animados. Por lo tanto, eso no es una proposición. ¿Y qué nombre recibe? Recibe el nombre de pseudo proposición. A ver, un ratito. Disculpen que voy a cerrar la puerta porque están haciendo bulla los animalitos. Entonces, la proposición lógica es un enunciado, primer requisito, verdadero o falso, segundo requisito, y además debe ser algo de la realidad, debe tener relación con la realidad. Dice nunca verdadero y falso a la vez, además debe tener relación con la realidad. Aquí está. Eso es una proposición. Yo les pregunto, ¿Jesús es el enviado de Dios? ¿Es una proposición? ¿Sí o no? Sí, es una proposición, pero puede variar de verdad dependiendo de la persona o del escuchante, de quien escucha. Ah, entonces no es una proposición. Porque para algunos puede ser verdadero, para nosotros los católicos, los cristianos, es verdadero, y para los que no son cristianos ni católicos, es falso. Entonces no puede tener dos valores de verdad. Por lo tanto, no es una proposición. Y aquí vemos, por ejemplo, que todos los hechos religiosos no son proposiciones. Todos los hechos religiosos. El cautivo de Yavaca es milagroso, no es una proposición. Para algunos sí, para otros no. Pero mira cómo cambia cuando yo digo lo siguiente. Yo digo, Jesús es el enviado de Dios según la Biblia. Ahí cambia y ya se convierte en una proposición porque estoy informando que en la Biblia, en una parte de la Biblia, dice que Jesús es el enviado de Dios. Entonces, ¿cómo cambia? ¿No? Cuando yo digo, Jesús es el enviado de Dios, no es proposición. Pero cuando lo cambio, Jesús es el enviado de Dios según la Biblia, entonces ahí se convierte en proposición. Porque tú puedes ir a la Biblia, la abres en la parte donde dice, lo lees y tú puedes decir, ah, sí, ¿es verdadero o es falso? Y sabemos que es verdadero. Entonces ahí también cambia. Deseo ingresar a la universidad. Los deseos no son proposiciones, porque no se puede decir que sea verdadero o falso. Pero si yo digo, deseo ingresar a la universidad, dijo el presidente, vamos a poner el presidente Pedro Castillo, en una rueda de prensa. Ahí ya se convierte en una proposición porque estoy informando algo que puede ser verdadero o puede ser falso. Bien, entonces, ¿está claro lo que es una proposición? Sí, en este caso estamos hablando específicamente de las proposiciones lógicas o hay algún otro tipo de proposición. Proposición de lógica, claro, estamos viendo la lógica. De acuerdo, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay preguntas? ¿Está claro todo? Lo que es Sí, un... bastante claro. Ok. Dice, el significado de toda oración aseverativa con sentido que pone de manifiesto la función informativa del lenguaje, de la cual se puede predicar su verdad o falsedad. Es una proposición. Ejemplo, la matemática se enseña en los diferentes niveles de educación porque su objetivo es crear un pensamiento crítico, reflexivo y lógico, lo que les decía temprano. Y esto es una proposición, ¿cierto? Es verdadero.
Y la estructura de una proposición siempre va a tener un sujeto, un verbo y un predicado. Por ejemplo, las plantas es el sujeto, son es el verbo y seres vivos es el predicado. Siempre la estructura de una proposición va a tener sujeto, verbo y predicado. Bueno, y aquí tienen ustedes para leer más quiénes son proposiciones y por acá tenemos, por aquí las que no son proposiciones. Vamos a ponerle por aquí de otro color. No son proposiciones y por acá son proposiciones. Vamos a ponerle verde. Listo. Ahí lo pueden, perdón, acá está. Son proposiciones y no son proposiciones de rojo. Ahí lo tienen ustedes para que lo puedan complementar, leer. Por ejemplo, las preguntas. ¿Cuál es su nombre? ¿Verdadero o falso? ¿Cómo hago yo para ver si es una proposición? Me pregunto si es verdadero o falso. Si se puede decir una de las dos, ¿cierto? Pero debe tener también relación con la realidad. Ahí digo, ¿es proposición o no es proposición? Bueno, ahí hay varias situaciones en donde son y no son proposiciones. La pseudoproposición es lo que le decía anteriormente, cuando a pesar de que es falso, pero no es real. Es una falsa proposición o una pseudoproposición. Es una expresión no real. Los chanchos vuelan, la escoba baila, Juan viaja a la luna en caballo, la pizarra habla inglés, Romeo se casó en España con Julieta. Entonces, aquí tienen ustedes las expresiones que no son proposiciones, que parece ser proposiciones, por eso se le llama pseudo proposición, o sea, una falsa proposición, porque no es real. Tenemos las propiedades también que lo pueden revisar ustedes, eso lo pueden revisar, lo trabajamos, pero aquí creo que tenemos hasta las siguiente hora. Vamos de una vez viendo esto. Propiedades, hay tres propiedades: de cantidad, de cualidad o calidad y de modalidad. Esas son las tres propiedades de las proposiciones. Dice, las proposiciones presentan tres propiedades muy importantes que son de cantidad, todos o algunos, ¿cierto? Todos o algunos están presentes, esos operadores, de cualidad o calidad, que puede ser verdaderas o falsas, y de modalidad, que la vamos a ver. De cantidad tenemos dos también. Perdón, tres de cantidad. El universal, cuando usa el operador todos, por ejemplo, todos los piuranos son peruanos. De particular, cuando usa el operador algunos peruanos son piuranos, por ejemplo. Y la singular, cuando se usa un nombre propio. Por ejemplo, Miguel Grau es llamado el caballero de los mares. Entonces tenemos tres situaciones en donde está la propiedad de cantidad. Repito, puede ser universal, particular o singular. Esto hay que leerlo nuevamente para recordarlo, para poder trabajar en la parte práctica. De calidad o de cualidad, afirmativa o negativa. Cuando el verbo se afirma es afirmativa. William Jr. es futbolista profesional, por ejemplo. Está afirmando, es. Y la negativa, el verbo se niega. Pedro no es abogado. Aquí tenemos también afirmativa y la negativa. Y de modalidad, que también pueden ser tres: la asertórica,
la apodíctica y la problemática. ¿Cuándo es asertórica? Cuando yo puedo decir verdadero o falso, pero se determina el valor comparando con la realidad inmediata. Son hechos realizados. Miguel Grau nació en Piura, comparo. A ver, nació en Piura. Ah, sí, verdadero. Entonces, dije que es verdadero porque comparo con la realidad, ¿cierto? El 1 de mayo se celebra el Día del Trabajador. A ver, comparo primero. Ah, sí, ¿verdad? ¿Cierto? Y bueno, podemos dar muchos ejemplos. La apodíctica, cuando para yo decir que es verdadero o falso, se necesita un análisis lógico o las propiedades matemáticas. Por ejemplo, todo piurano es peruano. Lo analizamos. Piura está dentro del Perú, por lo tanto los piuranos son peruanos, por lógica, ¿cierto? Porque están dentro, como conjuntos. Pertenece, ¿no? O está incluido en los peruanos. Entonces, yo digo verdadero porque lo estoy comparando con la lógica. Por ejemplo, los ricos tienen mucho dinero. A ver, una persona rica tiene mucho dinero, claro, pues por lógica, ¿cierto? Por lógica, tiene mucho dinero. Entonces, aquí también estoy dando su valor de verdad usando la lógica. Y la problemática tiene que pasar un tiempo para poder decir si es verdadero o falso. Dice, su valor de verdad no puede determinarse inmediatamente, requiere de cierto tiempo. Perú campeonará en el próximo mundial. Bueno, ya sabemos, no vamos a ir a Qatar. Por lo tanto, esto no se puede dar. Pero hay que ver si va al otro mundial y vemos si campeona, si gana todos los partidos, entonces podemos, sí, campeonó, verdadero, ¿cierto? O sea, tenemos que esperar que pase tiempo para poder decir si es verdadero o falso. Ahí está la propiedad problemática que viene a ser de modalidad. Entonces, esto, por favor, también lo refuerzan ustedes, lo leen, hagan ya lo van a tener a la mano este archivo, hagan un mapa conceptual ahí o algún organizador visual para que puedan resumirlo y repasarlo. Muy bien, luego de la anotación de proposiciones, ¿cómo se denota una proposición? Para poder decir, bueno, Perú campeonará en el próximo mundial, es una proposición. ¿Cómo la puedo representar? Puedo utilizar alguna variable, por ejemplo, P. Generalmente empieza desde P hacia adelante y en minúscula que me indica una proposición. Por ejemplo, las variables proposicionales P, Q, R, S, T, U. Las variables metalingüísticas, el abecedario mayúscula. Entonces, se puede representar una variable. Se utilizan para hacer operaciones y enunciar reglas, no se usan para formalizar. Estas últimas, cuando son mayúsculas, generalmente es para las propiedades, para las leyes de equivalencia, las leyes de inferencia, no para formalizar. Y las variables booleanas, que son del álgebra de Boole. Boole fue un científico, matemático. Entonces se utiliza aquí el X, Y, Z. Se utiliza en los conmutadores lógicos. Muy bien. Ahora veamos esto. Cuando en una oración se hace uso del lenguaje para referirse a expresiones lingüísticas, se está hablando de metalenguaje. Miren acá. Ejemplo. La palabra Perú tiene 4 letras.
Vargas Llosa escribió La Casa Verde. Entonces aquí la palabra Perú tiene 4 letras. Si yo veo, observo, sí, de verdad. 1, 2, 3, 4. Entonces, de lo que está aquí. Vargas Llosa escribió La Casa Verde, ¿cierto? También, entre comillas, ya saben que la obra se llama así, La Casa Verde. Ahí estamos usando o hablando del metalenguaje. Muy bien, y luego vamos viendo las clases de proposiciones. A ver, recordamos cuántas proposiciones conocen ustedes. A ver, jóvenes, ¿cuántas proposiciones conocen ustedes? A ver, Celia. Celia, ¿quiere participar? María Ruiz. A ver, jóvenes. Les ayudo. Hay algunas proposiciones que... Disculpe, ver, profesor, no podía desmutearme. Proposiciones, creo que están las conjunciones y eso, ¿a qué preposiciones se referían? No lo entendí. Claro, clases de proposiciones. Por ahí más o menos está la idea. Hay algunas proposiciones que no tienen conectores y hay otras proposiciones que sí tienen conectores. Entonces, ¿cómo se llaman las proposiciones que no tienen conectores? La proposición simple, ¿cierto? Atómica, elemental o básica. O también se le puede llamar proposición no compuesta, no coligativa, no compleja, compuesta o compleja. Sería la proposición simple. Es aquella que no tiene conectores. Y dentro de las clases de proposiciones simples también hay 2. La simple predicativa y la simple relacional. En la simple predicativa, cuando se predica algo del sujeto, por ejemplo, las plantas son seres vivos. El sujeto son las plantas, seres vivos es el predicado. Las proposiciones predicativas, simple predicativa, cuando se predica algo del sujeto. Mejor dicho, tiene sujeto, verbo y predicado. Aquí está. La pizarra es acrílica. María Fernanda es perseverante. Alan García gobernó el Perú. El agua hierve a los 100 grados centígrados. Son proposiciones simples. Aquí no hay conectores. No hay conectores. Y cuando ya, bueno, vamos viendo las simples, ¿no? Esta es simple predicativa, porque se predica algo del sujeto, y acá simple relacional, cuando relaciona a 2 o más sujetos. Y aquí tienen algunos términos relacionales: mayor que, menor que, contemporáneo de, colega de, amigo de, hermano de, padre de, igual, interrelacionados, semejante, bueno, hay algunos conectores, unos términos relacionales. Por ejemplo, el Perú es más extenso que Ecuador. Estamos comparando, ¿cierto? En tamaño. Amir Jr. y Christian son hermanos. Pero alguien me puede decir, profesor, pero ahí hay una I, y la I es la conjunción. Vamos a ver. Si aquí se puede separar según la Real Academia, ¿no? Según la Real Academia, si se puede separar y tiene sentido, entonces ya no sería simple relacional, sino que sería compuesta. Vamos viendo. Amir es hermano, Junior es hermano y Cristian es hermano. ¿Tiene sentido? Según la Real Academia, no tiene sentido, ¿cierto? Tendría que decir, Amir es hermano de Cristian.
O Junior es hermano de Cristian y de Amir. Pero yo no puedo decir que cada uno por separado es hermano. O sea, no tiene sentido, ¿cierto? Amir es hermano, Junior es hermano y Cristian es hermano. No tiene sentido. Por acá también, nuevamente, hay una I en los dos últimos ejemplos. María y Anaís estudian juntas. Estudian juntas. Yo no puedo decir María estudia junta y Anaís estudia junta. No tiene sentido tampoco. Pero si yo digo María estudia junto con Anaís, ahí sí. O María y Anaís estudian juntas. Pero no se pueden separar. Piura y Tumbes son ciudades vecinas. Piura es vecina y Tumbes, bueno, Piura es una ciudad vecina y Tumbes es una ciudad vecina. ¿Vecina con quién? En cambio, Piura es una ciudad vecina con Tumbes. Ahí sí tiene sentido. Entonces, no siempre donde está el I es una proposición compuesta. Cuando se separa y no tiene sentido, entonces sería una proposición simple relacional, porque está relacionando. Y luego tenemos la proposición compuesta, molecular, coligativa o compleja, o también no simple, no básica, no elemental. Y aquí tiene por lo menos un conector lógico, mínimo Disculpe, uno. Profesor, la anterior, la simple, ¿no era molecular también? No, la simple puede ser simple predicativa o No, me simple, refiero en el subtítulo que decía simple, me parece que también decía molecular. ¿O qué no, era lo que decía arriba? vamos, elemental, Ah, elemental. Ya, listo. atómica, elemental o básica. ¿Ya? Gracias, disculpe. Ya. En la otra sí, la compuesta, proposición compuesta es o molecular, coligativa o compleja. Entonces aquí basta que haya un conector lógico, entonces ya se convierte en una proposición compuesta. El mínimo conector lógico que puede existir es la negación. Cuando se niega algo, ya es una proposición compuesta. Por ejemplo, Luz es estudiosa. Ahí es una proposición simple. Pero si ya se cambia, Luz no es estudiosa, ya es una proposición compuesta. ¿Por qué? Porque hay un operador lógico. Hay un conector que viene a ser la negación. Y también a la negación, por ejemplo, se le llama, es el único conector monádico. Mono viene de uno, ¿ya? Monádico, porque solamente, así como está aquí, va a afectar a una sola variable. Nunca vas a encontrar P no Q. Nunca, P no Q. Nunca puedes encontrar eso. Pero sí puedes encontrar P y no Q. O P o no Q. O las demás, los demás funciones lógicas. La negativa siempre va a estar afectando a una variable. Y aquí también hay varias formas, ¿no? Negativa simple, negativa compleja, por prefijo. Esas son las formas como se puede presentar. Algunos magistrados son incorruptibles. Ya saben que in es un prefijo. In es un prefijo que significa que no es corruptible, ¿no? ¿Cuánto quisiéramos que todos los magistrados sean incorruptibles? Pero eso es en la teoría. Algunos hay, otros no. Bien. Entonces puede ser un prefijo. El prefijo puede ser in, a, anti, ex, sub, etcétera, ¿no? Listo. Entonces aquí pueden ustedes complementar, lean, por favor, voy a leer. La conjuntiva que tenemos es el operador i. Bueno, forma simbólica aquí ya está formalizado. P y Q ya está formalizado. Y el operador
diádico o binádico. Di viene de 2 o bi también de 2. Y entonces viene a ser el conjuntor. El conjuntor presupone la ocurrencia de ambas. O sea, se puede dar uno, se puede dar la otra. ¿Ya? Se puede dar las dos, que sean verdaderas o de repente falsas. O una verdadera y la otra falsa. O viceversa. Ese es en la conjunción. ¿Ya? Por ejemplo, bueno, y aquí también tenemos, puede ser la simple, con 2 sujetos, puede ser con 2 predicados, 2 sujetos y 2 predicados, con signo de puntuación, con sinónimos de li, que ya son traducciones verbales. Eso ya lo pueden ustedes, lo pueden reforzar. Bien. Vamos viendo entonces la conjunción. El operador diádico o binádico y es el conjuntivas, este es el conjuntor, y si lo queremos ya expresarlo formalizado sería P y Q. Y aquí hay la forma como se puede presentar. Luego viene la disyunción. En la disyunción hay 2 clases de disyunción. La disyunción simple, perdón, débil o incluyente. Débil o incluyente. ¿Por qué incluyente? Porque incluye la posibilidad de que las dos sean verdaderas o las dos sean falsas. En sentido incluyente, dice por acá. ¿Ya? Puede ser, por ejemplo, un ejemplo aquí, 5 es mayor que 2, 5 mayor que 2, verdadero, o 3 es menor que 7. 3 es menor que 7, también verdadero. O sea, incluye la posibilidad de que las dos sean verdaderas. Incluye. Y aquí también hay varias formas como se puede presentar. Eso lo repasan ustedes. Y luego viene la disyunción fuerte o excluyente. Aquí excluyentes porque excluye la posibilidad de que las dos sean verdaderas. O sea, o es una o es la otra. Ya, excluye. O sea, tampoco las dos pueden ser falsas. O sea, es una verdadera y la otra lo contrario. Posee el operador diádico o puntos suspensivos o, por ejemplo, o estudias o trabajas. Entonces te están ahí diciendo una de las dos. O estudias o trabajas. Si estudias, ya no vas a trabajar. Y si trabajas, ya no vas a estudiar, ¿no? Por ejemplo, claro que ese es como ejemplo porque mucha gente estudia y trabaja, como en el caso de ustedes. Y bueno, y nosotros también, porque seguimos estudiando. Bien, entonces aquí se da una o se da la otra. Por ejemplo, ¿es alto o es bajo? Sería P o fuerte Q. O fuerte, por ejemplo, aquí se está usando un símbolo, se puede usar otros. Es alto o es bajo, es blanco o es negro, es flaco o es gordo, es de día o de noche, etc. Y bueno, aquí hay varias formas como se pueden presentar. También lo revisan para que ustedes tengan ideas de cómo se puede presentar. Y luego viene la implicación o condicional. Implicación o condicional. Si estudias, entonces aprobarás el curso. Entonces hay una causa y hay un efecto. La causa es que estudies, el efecto es que apruebes el curso. ¿Ya? Una causa y un efecto. También se le llama al primero antecedente y el otro sería consecuente. También en diferentes formas cómo se puede presentar, eso lo revisan para poder ganar tiempo y avanzar. Y luego tenemos, por ejemplo,
otra que es la replicación. La replicación o la implicación inversa. La flechita al contrario del entonces. ¿Ya? Aquí se da primero el efecto y luego se da la causa. Ya, primero es el consecuente y luego es el antecedente. Diferentes formas como se puede presentar. Y luego viene la otra que es de ida y vuelta. El sí y solo sí. La bi-implicación o bicondicional. Y también hay varias formas de cómo se puede presentar. Luego viene otras adicionales que es el inalterador, inalterativas. ¿Ya? El inalterador que es la conjunción de la negación de las dos proposiciones. O también se representa como, bueno, se representa con una flechita hacia abajo y es equivalente a negar el P o Q. Ya luego vamos a ver que aquí, al negar P o Q, se aplica una propiedad, una ley de equivalencia que es la ley de Morgan, que eso lo vamos a ver más adelante. Pero es equivalente a decir, ni estudia ni trabaja. Ni hace ni deja hacer. Esa es la inalterativa. Y la incompatibles o el incompatibilizador, que es no estudia o no trabaja. Aquí está, no estudia o no trabaja. El otro era ni estudia ni trabaja. También se le conoce como flecha de Nicot. ¿Ya? Inalterador o flecha de Nicot. El incompatibilizador o barra de Sheffer. Aquí está. Esta es la negación del I. Muy bien. Ahora, ¿qué es un operador lógico? ¿Qué es un operador lógico? Dice también llamado conectores lógicos, operadores proposicionales o conectivos lógicos. Son aquellos símbolos que sirven de enlace entre proposiciones o le cambien el sentido de verdad. En el caso de la negación, puede ser monádico, que es la negación, que es el único monádico, o puede ser diádico, que son los demás. Y aquí tenemos las palabras de enlace, por ejemplo, y el operador lógico. Por ejemplo, vamos a bajar esto un poco. El operador lógico es cualquiera de estos símbolos. Esto es de la negación. Cualquiera de estos representa la negación. Y las palabras de enlace o las traducciones verbales, por ejemplo, aquí son sinónimos: no, nunca, jamás, es falso que, es mentira que, es inadmisible que, es objetable que, etc. Aquí tiene varios sinónimos de la negación, del no. Del no. Y ya saben que el nombre de este operador es la negación o el negador. Y luego vienen los demás. Esta es la conjunción. Cualquiera de ellos representa el I. Este es el conector ya lógico, lo que representa al I, a la constante lógica. Y, pero, aunque, además, también, sin embargo, así como, inclusive, etcétera. Tiene varios sinónimos. Y ese es el conjuntor o la conjunción. Luego viene la disyunción débil o incluyente y sus sinónimos: o, a menos que, salvo que, o si no, e incluso, y o, y etcétera. Aquí tienen varias traducciones verbales. Y luego tenemos el o fuerte. El o fuerte, o que también se le conoce, a ver, esta rayita va por acá, encima de esto, con un triángulo, con este círculo más el signo más dentro,
el sí, solo sí, pero negado. Acá también sí, solo sí, negado. Y el o es como el de arriba, pero con una rayita abajo. Y ahí están los sinónimos. Luego viene el entonces o condicional. Este es el operador lógico. Estas son las constantes lógicas. Y es el implicador o condicional. Luego viene el replicador. O sea, es la flechita, pero de regreso. El replicador. Ingresó a la universidad o ingresará a la universidad si estudia con ciencia. Aprobó el curso porque estudió arduamente. Está triste ya que no fue a ver el partido del clásico, etcétera. Ahí está. Primero se va a dar el efecto y luego se da la causa. Viene a ser el replicador o también se le conoce como implicador inverso. Implicador inverso. Y luego viene el sí y solo sí. Tenemos aquí sus sinónimos que también lo pueden revisar. Varios sinónimos. El inalterador y el incompatibilizador. Ahí está. Con sus sinónimos. Muy bien, jóvenes. Espero que en esta primera parte se haya entendido. A ver, he tratado de hacerlo de una manera resumida para que ustedes puedan entender y también van a tener a la mano ahí en la plataforma este archivo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? A ver, quiero escucharlos. A ver, jóvenes, comentarios. Yo la consulta que tenía era sobre la clase de hoy, ¿va a ser de lógica o el semestre o el mes? Porque como nos han pasado un horario que incluye hasta el fines de octubre, tengo entendido, va Hasta a el ser como que 27 de octubre. ya hasta el 27 de octubre, todo ese tiempo vamos a estar solo en lógica abarcando y luego cambiar a otro tema, ¿o vas a cambiar el tema por clase? No, ya hoy día vemos lógica y la siguiente clase vemos conjuntos. De acuerdo, listo, gracias. ¿Ya? Ahí les voy a mostrar rápidamente el sílabo. A ver, vamos a ver por aquí. ¿Dónde está? Acá está. Les voy a mostrar rápidamente porque el tiempo nos gana y... ya. Ni vinieron, no quieres ni cuerito. ¿Ah? No está lleno, dice. Lo han alimentado por arriba. A ver el audio. Mejor. Ese cueva va a comenzar tu garganta. El audio, por favor. Bien, aquí estoy mostrando proposición lógica, tablas de verdad. Hoy, la siguiente sesión, vamos a hacer práctica de esto, ¿no? Hoy vemos todos estos dos y en la siguiente clase, que es de la primera semana, vemos la práctica. Hoy, después en la segunda semana, conjuntos y operaciones con conjuntos. En la tercera semana, cuantificadores y un taller grupal. ¿Ya? Luego viene, así está, para que lo vean rápidamente. Y tenemos 8 semanas. Hasta el 27 de octubre. Bien. Ya el sílabo ya lo van a tener. A ver, ¿dónde estábamos? Ya me perdí. Esto ya está acá. Bien, vamos a hacer un poco de práctica con lo que hemos hoy día recordado. Dice, por ejemplo, resuelve los siguientes ejercicios para reforzar lo aprendido. De las siguientes expresiones, ¿dónde has estado toda la mañana? Es una pregunta. Cierra la puerta. Te están ordenando.
Lourdes Flores es partidaria de Unidad Nacional. Dice, determinan enunciados. Y acá te dicen solo 3, solo 2, solo 1, solo 2 y 3 o todas. Entonces, primer lugar, recordando, ¿qué es un enunciado? Un ver. enunciado es una expresión que puede ser verdadera o falsa. A ver, ¿será verdad? ¿Qué dicen los demás? ¿Es una expresión que puede ser verdadera o falsa? Raúl, Sí, sería solo 3. decía, enunciado es una expresión matemática o lingüística. Un enunciado es una frase u oración. Entonces, mejor dicho, cualquier palabra que se exprese o cualquier expresión matemática representa un enunciado. ¿Dónde has estado toda la mañana? ¿Es un enunciado? Sí. Cierra la puerta. También es un enunciado. Y Lourdes Flores es partidaria de Unidad Nacional. Esta es una proposición, pero para que sea proposición, primero tiene que ser enunciado. Entonces, la respuesta es, todas son enunciados. ¿Ya? Todas las expresiones están aquí. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ya. Dice, son enunciados abiertos. Ya saben ustedes quiénes son enunciados abiertos. A ver, ¿quién recuerda de lo que es un enunciado abierto? Ah, que puede tener Cuando hay diferentes una variable. valores y las ecuaciones matemáticas. Que hay por lo menos una variable, ¿cierto? Aquí hay Sí, dos puede variables. variar. Claro, dos variables es un enunciado abierto. Él es un artista disciplinado. Él. ¿Quién es él? No sabemos. Por lo tanto, es una variable, también es un enunciado abierto. X más 6 es igual a, X más Y es igual a 6 cuando X vale 5. Si yo reemplazo el X, sería 5 más Y es igual a 6. Todavía sigue quedando una variable. Por lo tanto, esto sigue siendo enunciado abierto. Z es el campeón del fútbol peruano del 2005. ¿Quién es Z? No sabemos quién es Z. Por lo tanto, es un enunciado abierto. Y acá el último será enunciado abierto. No, dice porque usted? tenemos los valores de las variables. Ya no son variables. Ya tenemos el X que vale menos 5 Muy y bien, el Y que vale 1. Y si yo lo reemplazo, menos 5 más 1 es igual a 6. ¿Cuánto es menos 5 más 1? Es menos 4, pero o sea, es falso, pero eso no significa Menos que sea abierto. 4. Claro, ya no quedaría variables, ¿cierto? La variable desaparece, ya quedarían números. Por lo tanto, esto no es un enunciado abierto. Esta es una proposición. No lo marcamos esto. Es una proposición. Por lo tanto, es 1, 2, 3 y 4. ¿Cuál sería las respuestas? Todas menos la última. Todas menos 5. ¿De acuerdo? Todas menos 5, sí. Todas menos 5. Y ahí está la respuesta. ¿De dónde sacamos la respuesta? De lo que hemos repasado el día de hoy. Preguntas, dudas, inquietudes. Estos ejercicios también nos los van a enviar para practicar. Todo esto lo voy a enviar, no se preocupen. Ya para que vayan ¿puede practicando. volver a explicar? Porque la verdad no le entiendo bien. Ya vamos viendo por acá. Y de aún más, te preguntan, son enunciados abiertos. ¿Cuáles de estos, 1, 2, 3, 4, 5, cuáles son enunciados abiertos? Y si gustan, nos vamos primero a recordar, porque recordar es volver a vivir, y nos vamos por acá. Ahorita les voy a mostrar.
Estoy regresando. Aquí. Ya, estamos por aquí. Enunciado abierto dice, es toda expresión que contiene variables implícitas o explícitas, las cuales al ser sustituidas por valores distintos se convierten en expresiones verdaderas o falsas. Mejor dicho, también se le conoce con el nombre de función proposicional. Dice, toda expresión que contiene variables. Muy bien, entonces, por ejemplo, y aquí están los ejemplos. Tanto como ecuación, como inecuación, o con los pronombres él o ella, o en forma explícita o implícita. Regresamos al ejemplo, el ejercicio. Y vamos a ver por acá. Ahora vamos a comprobar. ¿Hay variables aquí? Sí, hay dos variables. No se pueden cambiar por ningún número porque no me lo dice. ¿Hay variables aquí? A ver qué me dicen. Él es un artista disciplinado. ¿Hay variables? La variable es él porque La no variable es sabemos él, quién es. correcto, muy bien, excelente. X más Y igual 6 cuando X es igual a 5. ¿Quedará alguna variable? Sí, Sí, va a Y. estar lo que- Va a quedar Y. Por lo tanto, es una variable, es un enunciado abierto. Z es el campeón del fútbol peruano en el año 2005. ¿Hay variable? Sí, está Z. Y en el último, ¿quedará variable? No, porque No. tenemos que... No va a quedar variable porque esto dice, X ¿cuánto vale? Menos 5. Más Y. ¿Cuánto vale Y? Y vale 1 igual a 6. ¿Queda variable? No queda variable. Por lo tanto, no es un enunciado abierto. Este no es un enunciado abierto. Lo vamos a marcar de rojo. Este no es enunciado abierto. ¿Quiénes son enunciado abierto? Todos menos el 5. Si hubiera acá 1, 2, 3 y 4, sería esa la respuesta, pero no hay. Todas no son tampoco, porque es menos 5. Acá está. Son todas menos 5. Esa sería la respuesta. No sé si quedó claro. A ver. Ustedes dirán. Sí, profesor. Ya, muy bien. La cuestión es que como recién estamos repasando, ya para la siguiente clase ya van a tener, desde hoy día, si es posible, le envío la clase del jueves y ya pueden leer algo y llegar con algún conocimiento. Muy bien. Dice, relacione cada oración con la función que cumple. Si supieras cuán triste estoy. Prohibido fumar fotos en este lugar. Y Mariátegui nació en Lima en el año 1894. ¿Cuál será, vamos a empezar, cuál será la función informativa? ¿La primera, la segunda o la tercera? La La tercera. La tercera, correcto. Mariátegui nació en Lima en el año 1894. Está la función informativa. Me están informando algo. Función expresiva. ¿Dónde está la función expresiva? Vamos a ponerle de verde. La 1. La primera. Ajá. Si supieras cuán triste estoy, ¿cierto? Aquí está expresando un sentimiento. Función expresiva. La 1 con B, va la 3 con A. Y la función directiva, bueno, ya no queda otra. Directiva, y acá está, me están dando una orden. Entonces, aquí está. Vamos viendo. 1 con A, vamos viendo acá. 1 con A, no, no es. La segunda, 1 con A tampoco. 1 con B, la primera con B, sí, que está de color verde. La primera con B cumple. La primera con B cumple. La segunda con A,
La segunda con A no cumple. Entonces sería la otra que queda aquí, esto que queda, esto. 1 con B, comprobamos. 1 con B, ahí está de verde. 2 con quién? 2 con C. 2 con C y 3 con A. La respuesta sería la alternativa D. Entonces, pero para ello tengo que saber qué es cada una, ¿cierto? ¿Cuál es la función informativa? ¿Cuál es la función expresiva? Y la función directiva que ya lo hemos visto. Igual lo van a repasar ustedes. A ver, siguiente ejercicio. A ver, Profesor, miren. una pregunta. Dime. ¿En la expresión informativa puede ser verdadera o falsa? Claro, cuando se informa algo, o es verdadero o es falso. Ah, ya, es. Ya. A ver, miren el ejercicio 4. Voy a tomar un poquito de agua mientras ustedes van viendo. A ver, miren, observen. A ver, ¿cómo quedamos? ¿Cómo quedamos? Yo creo que sería la E porque la B, C y D son enunciados abiertos y la A no está proponiendo nada, es una pregunta. Ya, ¿cuál sería para usted? La E. La E. Vamos a marcar la E. ¿Qué dicen los demás? Profesor, la A. La A, vamos viendo. A ver, ¿quién da más? A ver. ¿Quién da más? ¿Los demás qué opinan, por favor? Es la E, profesor. La E. Vamos viendo. ¿Cuál es una proposición? La primera no puede ser porque es una pregunta y no puede ser ni verdadero ni falso. La segunda es una expresión matemática que tampoco puedo decir si es verdadero o falso. Y aún más, hay una variable, sería un enunciado abierto. En la tercera, enunciado abierto porque también hay variable. En la cuarta, X es el rector de la Universidad Nacional de Piura. X, ¿quién es X? No sabemos tampoco. Esto sería un enunciado abierto. Pero acá, pero alguien me puede decir, profe, pero ahí hay X. Ah, está bien, pero esta es una propiedad de los números reales. Que dice que para todo X que pertenece a los reales menos el 0, X a la 0 va a ser igual a 1. O sea, puede ser cualquier número real elevado a la 0 y sale 1. Pero no puede ser, porque aquí lo dice, menos 0. No puede ser 0 a la 0, no te va a dar 1. 0 a 0, 1, no, es indeterminado. Por lo tanto, esta es una propiedad de los números reales. Si recordamos nuestra secundaria, es una propiedad. Por lo tanto, como es una propiedad, es una fórmula, es una proposición. Muy bien, los que dijeron la E. Y ahí quedan otras que se las voy a dejar para ustedes. Quedan otros ejercicios. Ahorita lo comparto, tanto en la plataforma como en el grupo, para que lo tengan más rápido.
Ya, lo voy a compartir para que ustedes hagan las demás, y las que están hechas las voy a dejar así. Muy bien, jóvenes. Eso ha sido todo por hoy. Voy a tomar una captura. A ver, vemos 1, 2, 3, 4, 5, 19. Ya, 19. Voy a un ratito para, no se vayan todavía, para guardar la captura de asistencia. Ya, igual pongan sus nombres en el grupo para verificar los que han asistido el día de hoy y llevar un control de la asistencia. Cualquier cosa, revisen el material. Si no entienden, en la siguiente clase pregunten. Yo estoy dispuesto a aclarar cualquier situación que no se haya comprendido. ¿De acuerdo? La intención es que entiendan, que aprendan. Y para ello, bueno, a veces no se entiende, pero ya van a tener material, hay que leerlo. Y aún así, si hay preguntas, hay alguna duda, igual me preguntan, yo les voy a contestar en la siguiente clase. Muy bien, que tengan muy buenas noches. Cuídense y hagan el bien sin mirar a quién. Profesor, buenas Dígame. noches. Le habla Flor de María. Bueno, hace minutos recién acabo de ingresar a clase Ya. y bueno, recién me pasaron el link. Las clases solamente son de 6:30 a 8 nada más. De 6:30 a 8 hoy día. Y Recién se ha iniciado la clase hoy. hoy día ha empezado. Sí, hoy día se ha empezado y de aquí continuamos el día jueves de 6:30 a 7:15. El día jueves. Yo igual voy a colgar el horario todo, lo voy a colgar en la plataforma para que ustedes tengan el sílabo también, el material de hoy día, tanto de la parte teórica como la parte práctica, y el material también ya de la otra clase. ¿Ya? Para que ustedes lo tengan. Profesor, ¿otra clase va a haber ahora a las 8 o a las 8:30? ¿O esta es la última? No, es de 6:30 a 7:15, es una hora, y de ahí continuamos de 7:15 a 8. A 8 sería la segunda hora. El día jueves tenemos solamente de 6:30 a 7:15. 6:30, 7:15. ¿No es hasta las 10? No. Compañera, aquí, te estás a ver. confundiendo con el siguiente curso, que es inglés. Sí, de aquí. Profesor, Ahorita tienen un solamente de descanso. matemáticas hasta las 8. Ahorita tienen un descanso de 15 minutos y luego tienen otra clase. Ah, ya. ¿Ya? Ok. Muy bien. Hasta luego entonces para que descansen y puedan entrar a su siguiente clase. Nos vemos el día jueves. Ok, profesor. Buenas noches. Gracias, buenas Ya, noches. hasta luego. Buenas noches, profe. Buenas noches con todos. Cuídense, pórtense bien. Buenas noches, profesor. Cuídese. Buenas noches, profesor. Para que Hasta se acuerde de mi luego. voz. Hasta luego.